Bienvenidos a Historia Full. España es uno de los países que cuenta con un papel protagónico en la historia universal. Allí aparecieron culturas indígenas que luego recibieron aportaciones de civilizaciones orientales y occidentales como Fenicia, Grecia, Cartago o Roma. En la Edad Media, España recibió la llegada de pueblos germánicos y musulmanes a la par que los reinos cristianos se iban construyendo a nivel lingüístico, cultural y artístico. Todo esto hizo posible que España fuera un puente entre Oriente y Occidente, por lo cual alcanzó un elevado nivel cultural y de civilización que alcanzó su apogeo durante la Edad Moderna. El Imperio Español fue el primero a nivel global, porque tuvo asentamientos en todos los continentes. También descubrió e impuso su dominio en los nuevos territorios, así que llevó toda su herencia cultural a estas zonas geográficas. A pesar que el Imperio Español fue colapsando a medida que aparecían nuevas potencias mundiales, esta herencia cultural aún se mantiene por medio de la cultura, la religión o los idiomas. Este será el primer episodio de una serie en la cual vamos a hablar sobre la historia de este país desde su origen hasta el siglo XX. Bueno, vamos a comenzar con la historia. Primero vamos a empezar por la cuestión geográfica. España es un país europeo, el cual tiene frontera con Francia, con Portugal, con Andorra, con Gibraltar, que es un dominio de ultramar británico, y con Marruecos. En este último lugar, España tiene una serie de plazas de soberanía, como por ejemplo Ceuta, Melilla y una serie de peñones, todos ubicados frente a las costas marroquíes. España se encuentra ubicada dentro de la península ibérica, la cual comparte con Portugal y con Andorra. La península ibérica también se encuentra delimitada por una cadena montañosa que funciona como frontera entre España y Francia, conocida como los Montes Pirineos. Desde los tiempos prehistóricos, la península ibérica ha sido habitada desde hace aproximadamente 1,2 millones de años, según lo encontrado en la Sierra de Atapuerca, que es un conjunto de montañas que está situado en lo que es la provincia de Burgos, que ha sido declarada también como un espacio de interés natural y un patrimonio de la humanidad, porque allí se han encontrado herramientas líticas que utilizaron los primeros seres humanos, y también se han encontrado restos fósiles como por ejemplo el Homo antecesor, el Homo heidelbergensis, el Homo neandertal y también el Homo sapiens. En este territorio y también a lo largo de el territorio español se han encontrado otros restos fósiles y también restos de industria lítica, que es la industria de piedra que utilizaban nuestros antepasados, la cual pues hay de muchos tipos, como por ejemplo la chelense, la oldubayense o la musteriense. Todas estas herramientas fueron construidas por estos homínidos durante lo que fue el Paleolítico, que quiere decir pues la edad de piedra. Otros yacimientos importantes que hay en España es por ejemplo las terrazas del Manzanares en Madrid, y otro yacimiento muy importante es la cueva de Nerja, ubicada en la provincia de Málaga, donde pues
hay pinturas rupestres que tienen una antigüedad de hasta 42.000 años, lo cual indicaría que estas son algunas de las primeras manifestaciones artísticas que hizo el ser humano primitivo durante la antigüedad. Más adelante se desarrolló la época neolítica, entre los años 5000 y 3000 a.C. Durante esta época, el ser humano era cazador-recolector, pero hubo una cuestión, y fue que desde Oriente Próximo empezó una importante migración de seres humanos, los cuales empezaron a establecerse dentro de la península ibérica y en el continente europeo como tal. Entonces ellos fueron trayendo pues muchos aportes, como por ejemplo la agricultura y el sedentarismo, por lo cual ellos inauguraron la época neolítica. Y esto se considera que sucedió así porque justamente en Oriente Próximo fue donde aparecieron las primeras civilizaciones humanas, como por ejemplo Sumeria, entre otras. Una de las culturas más importantes de la península ibérica y de la historia de España es la cultura de los millares, la cual apareció en la Edad del Cobre, y esta se originó en la región de Andalucía Oriental y el Levante español, básicamente hacia el suroriente de la península. También dentro de la península ibérica aparecieron otras culturas como la magdaleniense, la cultura de la cerámica cardial, que se considera que es la antepasada de los pueblos íberos, y la cultura argárica. Estas culturas alcanzaron un nivel de sofisticación importante, por ejemplo la de los millares, la cual desarrolló poblados, viviendas, agricultura, y pues se establecieron redes comerciales locales. Estas culturas que había durante esta época neolítica se conocen dentro de la historiografía más amplia como pueblos de la vieja Europa. Este es el nombre que reciben todas las comunidades, todas las culturas y todos los grupos humanos que había en Europa antes de la llegada de los indoeuropeos. Algunas de las características que tenían estos pueblos era que ellos pues tenían una estructura matriarcal, eran pacíficos, su culto era más que todo hacia la madre tierra y a ellos les gustaba hacer entierros. Y pues muchos de estos entierros eran acompañados por ofrendas y ajuares, ya que ellos consideraban pues que existía la madre tierra y por lo tanto el entierro de los muertos era como un acto de respeto hacia la naturaleza. Resulta que durante la Edad de los Metales sucedió un episodio muy importante y fue la migración de los pueblos indoeuropeos. El origen de los pueblos indoeuropeos se remonta a las estepas de Eurasia. Estas personas empezaron a migrar en diferentes direcciones y así lentamente se fueron estableciendo en la totalidad de Europa. Ellos hicieron su viaje en 3 oleadas migratorias. La primera fue en el año 4500 a.C., la segunda fue en el año 3500 a.C. y la tercera y última fue entre los años 2500 a.C. y 1000 a.C. No se sabe cómo fue el contacto entre los pueblos de la vieja Europa neolíticos y los indoeuropeos. No se sabe si fue una mezcla violenta o una asimilación pacífica. En todo caso,
sucedió que los pueblos de la vieja Europa empezaron a adoptar las costumbres de los indoeuropeos o directamente fueron pues tomados por estos de manera violenta. Eso no se sabe con exactitud. El punto aquí es que mientras esto estaba sucediendo en Europa, la península ibérica fue pues de los últimos lugares donde llegarían los indoeuropeos. Pero en España y bueno, en la península ibérica sucedió un caso bien particular. Y fue que mientras los indoeuropeos estaban llegando a Europa desde el este, los pueblos neolíticos que había en la península fueron evolucionando lentamente y dieron origen a una serie de pueblos como por ejemplo los vascones, los aquitanos y los pueblos íberos. Pero sucedió que desde Europa Central y los Balcanes empezaron a llegar migrantes indoeuropeos, pero que eran preceltas. Entonces, estos pueblos, desde estas regiones mencionadas, van a hacer 3 viajes en los cuales se van a establecer en la península. El primero de estos viajes sucede desde los Balcanes, ya que allí los pueblos preceltas y los ilirios, que eran otro pueblo indoeuropeo, se enfrentaron por allá y sucedió que los pueblos preceltas empezaron a migrar hacia la península. Entonces ellos cruzaron los Pirineos y se establecieron al norte. La segunda oleada migratoria sucedió desde la actual Alemania. Los pueblos preceltas que allí vivían empezaron a ser presionados por los pueblos germánicos y acaban estableciéndose en la península después de un viaje por el actual territorio francés. Y la última oleada migratoria sucede desde Bélgica, específicamente desde el río Rin y el río Mosela. Estos pueblos inician nuevamente una migración y acaban en la península ibérica. Hasta este punto todo esto está bien, pero sucedió que al cabo de unos años los pueblos preceltas que estaban en Europa Central evolucionaron durante la Edad del Hierro en las culturas de Hallstatt y del Atene. Entonces estas dos culturas van a convertirse en los celtas que conocemos popularmente. Y ellos desarrollan una identidad cultural en la cual pues van a estar basados en los druidas, dioses del bosque, pinturas y tatuajes corporales, etc. Y ellos se van a establecer a través de otra serie de migraciones en lo que actualmente es Francia y Gran Bretaña. Pero sucedió que los pueblos preceltas que se establecieron en la península ibérica, ellos evolucionaron de una manera distinta. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Que ellos, cuando llegaron a la península, como eran preceltas, o sea, estaban en una época arcaica, digamos que inicial, ellos se mezclaron con los pueblos que habían en la península, los íberos, entre otros, porque habían pues una gran cantidad de tribus pequeñas. Y aquí hay como una mezcla cultural. Y en España, o en la península ibérica, se va a originar una cultura única, distinta de la cultura celta que había en Gran Bretaña o en la Galia. Es así como aparecen pueblos como los austures, aparecen los lusitanos, los galaicos, los cántabros y los celtíberos, los cuales pues tienen una mezcla de costumbres de la vieja Europa y también tenían costumbres celtas, pero por ejemplo tradiciones como la de los druidas en la península ibérica no existían. Y por otro lado, otros pueblos como los íberos, los vascones y los aquitanos continuaron teniendo su vieja tradición de siempre,
sin verse afectados por las costumbres célticas, por lo menos durante un tiempo. Durante la Edad Antigua, la península ibérica vio la aparición de una civilización muy importante, que fue la de Tartessos. Esta civilización era diferente de los demás pueblos ibéricos en el sentido de que los demás pueblos eran culturas, mientras que Tartessos era una civilización. Esto hay que tenerlo en cuenta porque la palabra cultura y la palabra civilización parecen similares, pero en realidad son diferentes. Cuando hablamos de una cultura, nos referimos a un grupo de seres humanos que comparten un mismo origen étnico, comparten un mismo dialecto, comparten también unas mismas creencias religiosas, sociales, y también comparten un mismo espacio, representado en poblados, aldeas. Manejan también lo que es el comercio local y también tienen lo que es la agricultura y la domesticación de animales. Pero en el caso de una civilización es diferente, porque tiene estas mismas características, pero eso hay que añadirle que una civilización maneja escritura, tiene una distribución del trabajo que se traduce en comerciantes, artesanos, etc. También tiene factorías que permiten la construcción de navíos y al mismo tiempo tiene redes comerciales mucho más amplias con otros pueblos que étnicamente son diferentes. Lo que sucede con Tartessos es que ellos se originaron de forma autóctona, muy posiblemente provengan de la cultura de los millares, no de una manera directa de forma lineal, pero puede que sus habitantes hayan tenido algún antepasado relacionado con esa cultura, debido a que la civilización de Tartessos se desarrolló en las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz, Badajoz y el Algarve portugués. Y en esas áreas anteriormente se había desarrollado también la cultura de los millares, por lo que puede existir cierta continuidad. En todo caso, en un principio Tartessos también desarrolló, como las demás culturas ibéricas, desarrolló también poblados, manejaba la agricultura, tenía un comercio local, pero hubo un punto en el que Tartessos vio la llegada de los fenicios, y los fenicios como tal eran una civilización bien constituida en lo que es el levante mediterráneo, lo que actualmente es Líbano, Palestina, Cisjordania, y allí justamente en esa región histórica aparecieron las primeras civilizaciones históricas. Sucede que los fenicios se establecieron no únicamente en Tartessos, sino también ellos establecieron otras colonias en lo que es la península ibérica, como por ejemplo la ciudad de Gair, que actualmente es Cádiz. En todo caso, los tartesos adoptaron las costumbres de los fenicios y ahí básicamente se convirtieron en una civilización, porque ahí Tartessos empezó a sonar como un puesto comercial en el mundo antiguo, y así llegó a los oídos de los griegos, ya que los griegos por esa época pues también estaban colonizando el Mediterráneo y estaban en una especie de guerra comercial con los fenicios.
En este punto sucedió que el pueblo de Tartesos adoptó los dioses fenicios, construyó templos al estilo oriental y adoptaron otras costumbres muy orientales. En este punto la cuestión iba muy bien, porque Tartesos pues entró en una prosperidad importante, tuvo también varios asentamientos, tenía buenas redes de comercio, el arte estaba prosperando, se estaba introduciendo también lo que era el alfabeto por parte de los fenicios y más adelante de los griegos, que también hicieron acto de presencia en la península ibérica. Hubo un punto en el que uno de los reyes más famosos de Tartesos era el rey Argantonio, y él recibió la llegada de los griegos focenses, que provenían de la región de Focea, que actualmente se encuentra ubicada en Turquía. Resulta que los griegos focenses eran muy hábiles para la navegación, de hecho ellos fueron los responsables de la colonización griega del Mediterráneo. Ellos llegaron a Tartesos, se entrevistaron con el rey Argantonio, este les permitió establecer factorías y comercio, y hubo un punto en el que Tartesos pues entró en la influencia económica de los griegos. Esto no fue el gusto de los fenicios, y más adelante pues sucedió que los griegos y fenicios pues empezaron a sostener escaramuzas que derivaron más adelante pues en una guerra. Sucede que hubo un punto en el que la civilización fenicia, las ciudades principales como Tiro, Sidón, Biblos, que se encontraban en lo que actualmente es Líbano, pues fueron conquistadas por las potencias de Oriente Próximo. Entonces, cuando estas ciudades fueron conquistadas, acabó la civilización fenicia. ¿Y qué pasó? Que las colonias fenicias que estaban en el Mediterráneo occidental pues quedaron libres, porque se desconectaron de la metrópoli. Aquí es donde aparece una ciudad que se llama Cartago, ubicada en Túnez, en África del Norte. Cartago en un principio era una colonia de los fenicios, pero resulta que Cartago creció en población y pues superó en prosperidad a las ciudades fenicias, y cuando Fenicia cayó, pues lo que hicieron los cartagineses fue aprovechar el momento y tomar el control de todas las colonias fenicias que había, y eso incluía la península ibérica, o bueno, las factorías que allí habían. Sucede que los griegos focenses entraron en guerra con los cartagineses, y los cartagineses se aliaron con una nueva civilización que también estaba apareciendo en ese momento, y eran los etruscos en la península itálica. Y resulta que los etruscos y los cartagineses se enfrentaron a los griegos focenses en la batalla de Alalia. La batalla fue una derrota para los griegos, y de hecho a partir de ese momento Grecia salió de la lucha comercial. Entonces esto le dejó el camino abierto a Cartago para que se convirtiera en una potencia comercial. En este punto desaparece Tartesos. No se sabe esta civilización por qué desapareció. Hay tres teorías al respecto. La primera es que los cartagineses invadieron militarmente Tartesos y la sometieron. La segunda es que antes de que lo hicieran los cartagineses, los mismos fenicios que vivían en la península pues pasaron a someter al reino de Tartesos. Y la tercera opción es que hubo un cambio climático. Entonces, ¿qué pasó? Que el cambio climático afectó a Tartesos, y pues esto dañó la agricultura,
Esto a su vez dañó el comercio, sumado a que ellos pues tenían un acuerdo comercial con los griegos, pero como los griegos habían sido derrotados en la batalla de Alalia, pues el comercio internacional se hundió y pues el reino acabó fragmentándose hasta que desapareció. En todo caso, lo que sucedió es que en el territorio de Tartesos aparecieron otros pueblos, como los turdetanos, los túrdulos, los opidanos y los conios, que vendrían a ser sucesores de Tartesos. Pero también al mismo tiempo este territorio de Tartesos pasó a ser controlado por los cartaginenses. Durante la Edad Antigua, la península ibérica fue visitada por varios pueblos extranjeros, los ya mencionados fenicios, los griegos, los cartaginenses y por último los romanos. Aparte de lo que pasó con la civilización de Tartesos, los fenicios llegaron a la península ibérica en el siglo IX a.C., de acuerdo a las fuentes de los historiadores clásicos. Los fenicios, cuando llegaron a la península ibérica, establecieron un sistema de trueques con los líderes indígenas locales, por ejemplo el pueblo de los íberos. Entonces, lo que más le interesaba a los fenicios era la explotación de las minas que había en el área del río Tinto y la provincia de Huelva, ya que estas minas eran de oro, de plata y de estaño. Entonces los fenicios llegaron a un buen entendimiento con los locales debido a que esta explotación minera enriqueció a los fenicios y también enriqueció a los líderes locales. Acto seguido los fenicios establecieron colonias como por ejemplo Cádiz, también por ejemplo en Almería, en Málaga, y entonces esto empezó a llenar las arcas fenicias, y al mismo tiempo los pueblos íberos adoptaron muchas de las costumbres de los fenicios, como por ejemplo el alfabeto. Así se mantuvo la situación hasta que la civilización fenicia cayó en Oriente y quien tomó el control fue Cartago. Sucede que Cartago se convirtió en una potencia en el Mediterráneo occidental y tomó el control de las otras colonias fenicias que había en la región. Nuevamente ahí las cosas funcionaron, pero resulta que apareció otra potencia en el Mediterráneo y se trataba de Roma. Y claro, ambas potencias, tarde o temprano sus intereses iban a chocar, y ahí arrancaron las guerras púnicas. Fueron una serie de enfrentamientos entre Roma y Cartago. Pasa que la primera guerra púnica la perdió Cartago. Entonces Cartago pues contrajo una fuerte deuda con los romanos, y pues para pagar esta deuda lo que hicieron los cartaginenses fue centrarse en la península ibérica. Entonces los cartaginenses se centran en la península ibérica para explotar las minas que había en el área del río Tinto, también en el río Betis, que es el actual río Guadalquivir. Entonces el que emprendió esta campaña de conquista fue el general Amílcar Barca, desde el actual Cádiz. Entonces él lentamente empezó a invadir el territorio de la península ibérica utilizando la fuerza militar o la diplomacia con los pueblos locales. Entonces, claro,
las antiguas colonias fenicias que había en la península ibérica empezaron a trabajar en este momento para los cartagineses. Entonces las arcas del estado cartaginés empezaron a llenar, se pudo pagar a los romanos y al mismo tiempo pues Cartago se recuperó del fracaso de la primera guerra púnica. Por otro lado, también los cartagineses incorporaron mercenarios ibéricos y sucedió que el general Amílcar Barca murió en una escaramuza cuando luchaba contra la tribu ibérica de los oretanos. Ahí la labor de la exploración y conquista de la península cayó en manos del general Asdrúbal, el cual pues utilizó la misma estrategia de presión militar y diplomacia. Entonces él estableció una serie de tratados con los romanos acordando los límites de ambos estados en el río Ebro, en el extremo nororiental de la península ibérica. Para ese momento los cartagineses se habían adueñado de todo el sur de la península ibérica. Sucedió que más adelante Asdrúbal fue asesinado por un esclavo celta del rey Tagus de la tribu celtíbera de los Olcaes. Entonces en ese punto la labor continuó bajo el mando de Aníbal Barca. Entonces pues él a la edad de los 25 años ya había sido nombrado general del ejército y él empezó a conquistar las ciudades de la península porque pues los cartagineses pues buscaron establecer una especie de digamos reino hereditario en la península ibérica, porque pues les está dando muchos resultados. De todas maneras es importante destacar que la dinastía de los Bárcidas, ellos emprendieron la exploración y conquista de la península ibérica por su cuenta. Ellos actuaron independiente de Cartago, porque Cartago tenía su propio senado y allí pues se dictaban sus propias leyes y se tomaban las decisiones. Entonces pues la dinastía de los Bárcidas básicamente tomó el control de la península ibérica a modo personal. Y pues lo que sucedió fue que el general Aníbal Barca fue conquistando varias ciudades y también fue derrotando a varias tribus celtas, como por ejemplo a los carpetanos, a los batceos y a los olcaes. Por ejemplo, estos pueblos fueron derrotados por los cartagineses de Aníbal junto al río Tajo. Pero sucedió que más adelante empezó la Segunda Guerra Púnica. Entonces en la Segunda Guerra Púnica pues los cartagineses fueron derrotados después de una serie de batallas en las que hubo, entre otras cosas, pues el cruce de Aníbal por los Alpes junto con auxiliares ibéricos y también galos, o sea celtas de la actual Francia. Y bueno, después de una serie de batallas que sucedieron dentro de la península itálica, pues Cartago perdió la guerra y lo que sucedió fue que la península ibérica pasó al control de los romanos, porque los romanos se adueñaron de los dominios cartaginenses. Entonces en este punto suceden las guerras de conquista romana sobre la península ibérica.
Después de la victoria romana sobre los cartagineses en la Segunda Guerra Púnica, sucedió otra guerra más que fue ya la definitiva, que fue la Tercera Guerra Púnica, en la cual pues Cartago fue destruida y Roma se convirtió en una potencia en el Mediterráneo. En este punto sucedió que los dominios cartagineses que habían en la península ibérica pasaron al control de los romanos. Pero el problema fue que los romanos pues se presentaron con unas claras intenciones expansionistas y de romanizar el territorio. Entonces esto fue generando una serie de revueltas que desembocaron en las guerras de conquista romana. Entonces, en un principio, los romanos dividieron la península ibérica en dos provincias, la citerior en el norte y la ulterior en el sur, mientras que el resto de la península ibérica permaneció libre. Pero pues esto iba a durar por poco tiempo, porque sucedió que en el año 197 a.C. estalló una serie de revueltas de pueblos ibéricos en contra de los romanos en la provincia citerior. Entonces ahí los romanos enviaron al cónsul Marco Porcio Catón, quien después de una serie de campañas militares pues acabó sofocando la revuelta. A pesar de todo, las revueltas continuaron y así fue como empezaron a llegar una serie de cónsules romanos con sus respectivas legiones, y así fue como comenzaron las guerras lusitanas, que sucedieron al mismo tiempo de las guerras celtíberas. Sucede que los lusitanos eran un pueblo que pues tenía unas costumbres celtas bien marcadas, porque ellos eran un pueblo muy guerrero, pero ellos tenían la particularidad de que ellos no dependían mucho de la agricultura. Entonces ellos muchas veces se entregaban al saqueo. Entonces ellos muchas veces invadían las provincias romanas, y esto pues provocó la reacción de Roma. Entonces en el año 155 a.C., el caudillo lusitano Púnico efectuó importantes incursiones en las áreas dominadas por los romanos. Entonces, luego, otro caudillo que también atacó fue Césaro, el cual derrotó a los romanos en el año 153 a.C. y les quitó sus estandartes. Entonces los lusitanos mostraban estos estandartes como prueba de: vea, hemos vencido a los romanos, no van a poder con nosotros. Y pues claro, esto provocó que otros pueblos como los betones y los celtíberos pues se unieran a la resistencia en contra de los romanos. Sucedía que tanto las guerras celtíberas y lusitanas pues dejaron el control romano de la península ibérica en un estado muy lamentable. Entonces lo que hizo el Senado romano fue enviar y reemplazar cónsules muy seguido, y uno de los cónsules que llegó fue Lucio Licinio Lúculo, el cual pues se destacó por ser bastante cruel, ya que lo que hizo él fue engañar a los lusitanos acordando un acuerdo de paz, en el cual pues él les ofreció a los lusitanos que si se rendían pues Roma les iba a entregar tierras y también pues los iba a proteger. Los lusitanos accedieron y él lo que hizo fue masacrarlos a traición, y parece que en este episodio lamentable se encontraba pues un caudillo lusitano importante que fue Viriato. Entonces lo que hizo Viriato fue organizar la resistencia de los lusitanos en contra de los romanos, pero en sus campañas y en su guerra de guerrillas pues humilló a las legiones romanas, por lo cual se convirtió en un objetivo primario para los romanos. Finalmente Viriato acabó siendo asesinado en el año 139 a.C. por sus propios hombres, probablemente estos fueron sobornados por los romanos. Después de la muerte de Viriato, pues la resistencia de los lusitanos empezó a fragmentarse y así los romanos pues los acabaron sometiendo.
Otra guerra fue la de los celtíberos. En total las guerras celtíberas fueron 3. Y pues estas guerras sucedieron entre los siglos III y el siglo II a.C. Los celtíberos como tal ya eran bien conocidos por los romanos, justamente porque los celtíberos habían sido mercenarios en las fuerzas cartaginesas durante las guerras púnicas, así que los romanos sabían muy bien la fiereza de estos pueblos. Durante la primera guerra celtíbera, que sucedió entre los años 181 y 179 a.C., sucedió que pues los pueblos de los Batceos y Betones se enfrentaron a las fuerzas romanas del cónsul Marco Fulvio Nobilior en las cercanías del actual Toledo, pero fueron derrotados. Después llegó el cónsul Tiberio Sempronio Graco, quien pues sometió a estos pueblos y pues llegó también a acuerdos diplomáticos con ellos. Y aparte de todo, pues él fundó la ciudad de Gracurris, que actualmente es Alfaro, en la provincia autónoma de La Rioja. La fundación de la ciudad de Gracurris por parte de los romanos se hizo con el fin de civilizar a los celtíberos, o sea, llevarles la romanización. Pero sucedió que, a pesar de que esta primera guerra celtíbera había finalizado por medio de la diplomacia y la guerra, pues pasó que los funcionarios romanos fueron bastante corruptos y se empezaron a enriquecer a costa de los pueblos ibéricos sometidos. Entonces esto generó pobreza y a su vez esto desembocó en la Segunda Guerra Celtíbera. Esta Segunda Guerra sucedió entre los años 154 y 152 a.C. Entonces aquí sucedió que la tribu de los Velos fortificó la ciudad de Segea, y esto no fue del agrado de los romanos. Entonces los romanos enviaron a sus legiones para pues hacer valer su autoridad por la fuerza, y es aquí donde aparece un líder que se llama Caro de Segea, el cual pues hizo la guerra a los romanos y pues logró derrotarlos, pero en una persecución acabó siendo asesinado. A pesar de todo, los celtíberos continuaron luchando y los romanos pues se les hizo difícil someter a estos pueblos. Uno de los líderes romanos fue Quinto Fulvio Nobilior, el cual pues esperó los refuerzos romanos de otro cónsul que fue Claudio Marcelo, y finalmente pues el cónsul Claudio Marcelo, que había sido designado por el Senado romano, él llegó a la región de Celtiberia y pues sometió a los pueblos, pero él pues buscó la diplomacia y llegó a un acuerdo con las diferentes tribus celtíberas, pero este acuerdo no fue del agrado del Senado romano. Entonces el Senado envió a otros cónsules para que acabaran con los celtíberos de una vez por todas, porque los romanos los querían romanizar y someter o por las buenas o por las malas. Y pues esta segunda guerra celtíbera pues acabó después de una rendición incondicional, porque el cónsul Claudio Marcelo pues se vio obligado a emprender la fuerza militar y pues derrotó a los celtíberos, y aquí se estableció un acuerdo de paz. Pero sucedió que los romanos continuaron violando los tratados y los acuerdos, y es así como sucede la tercera guerra celtíbera. Nuevamente va de lo mismo, legiones que se enfrentan a los celtíberos, alguna que otra batalla, cónsules que eran reemplazados por no resolver la situación. Pero en esta tercera guerra celtíbera suceden dos acontecimientos bien principales. El primero fue la derrota que sufrió el cónsul Cayo Hostilio Mancino, el cual fue derrotado por la tribu de los Numánticos. Y en esta derrota el cónsul Cayo Hostilio Mancino pues fue llevado a juicio en Roma y pues bueno, fue destituido y cayó en desgracia debido a la resistencia de los Numánticos.
Sucedió que los numánticos, esta tribu hizo demasiado la guerra contra Roma hasta que se convirtió en un problema. Entonces los romanos, pues después de un procedimiento extraordinario, nombraron como líder al cónsul Escipión Emiliano, que había sido héroe para los romanos porque él había peleado durante las guerras púnicas en contra de Cartago. Entonces, claro, él organizó un poderoso ejército y él lo que hizo fue disciplinó a las legiones romanas y acto seguido puso sitio a la ciudad de Numancia, que era la capital pues de este pueblo de los numánticos, y luego de un cerco que fue bastante fuerte, pues los numánticos acabaron suicidándose, se suicidaron con sus espadas, se lanzaron a hogueras que ellos mismos prendían, etcétera. Y ahí esta tribu fue exterminada y ahí acabaron las guerras celtíberas. La siguiente guerra fueron las guerras cántabras. Sucede que los cántabros eran el último pueblo celta y libre que quedaba en la península, pero había una cuestión importante y era que los cántabros habitaban hacia las montañas. Entonces, pues sucede que cuando se estableció el Imperio Romano, el emperador Augusto emprendió la campaña militar contra los cántabros. Entonces, entre los años 37 a.C. y 29 a.C., los cántabros y los austures, además de otras tribus célticas que habitaban hacia las montañas del norte, pues empezaron a hostigar a los romanos en las tierras que dominaban. Lo que hicieron los romanos fue responder a estos ataques, pero no fue para nada fácil, ya que estos pueblos manejaban muy bien la caballería y sus incursiones en contra de los romanos eran rápidas y devastadoras. Y por lo mismo los romanos también tuvieron que acostumbrarse a luchar en montañas bastante altas, como por ejemplo la Peña Prieta, que pues es uno de los lugares de mayor altitud de la península ibérica y que también está entre los más altos que hay en Europa. Los romanos no estaban acostumbrados a este tipo de lucha, pero a pesar de todo, pues las legiones trataron de avanzar y así tomaron el monte Vernorio y también asediaron la población de Aracilum, al tiempo que la marina romana desembarcaba desde Aquitania en el norte de la península. Pero el emperador Augusto regresó a Roma debido a una enfermedad. Aquí lo que sucedió fue que los cántabros y los austures también engañaron a los romanos ofreciéndoles una falsa oferta de paz basada en la entrega de un tributo en trigo. Y claro, los romanos fueron a recoger el tributo, fueron emboscados y fueron asesinados. Y ahí fue que, aprovechando esta oferta de paz, pues los cántabros y los austures hicieron la guerra contra los romanos. Y de hecho la legión primero Augusta fue derrotada y esta perdió sus estandartes, lo cual era muy humillante dentro del ejército romano. La pérdida de estos estandartes pues hizo que la legión fuera castigada y así perdió el nombre de Augusta, que era el nombre del emperador. A pesar de todo, pues los romanos siguieron luchando. Y al final, pues lo que sucedió fue que los cántabros y los austures acabaron siendo sometidos, sus castros, o sea sus poblaciones que ellos tenían, pues fueron destruidas, otras fueron abandonadas, y los romanos obligaron a los cántabros y a los austures a bajar hacia las llanuras para poderlos controlar más eficazmente.
A pesar de todo, los cántabros pues pusieron una fuerte resistencia, ya que muchos de ellos lucharon hasta la muerte o se suicidaron, e incluso se registra, como lo hizo el historiador griego Estrabón, que muchos de los cántabros seguían cantando himnos de victoria cuando estaban clavados en la cruz, ya que pues debemos recordar que este era un método de tortura y ejecución romano. Después de esto, lo que sucedió fue que la península ibérica se convirtió en una provincia del Imperio Romano. La Hispania romana es el término que reciben las provincias que los romanos establecieron dentro de la península ibérica, y la misma hizo parte del Imperio Romano entre los años 218 a.C. y hasta principios del siglo V después de Cristo. Antes de que llegaran los romanos a la península ibérica, este territorio era conocido por los griegos como Iberia, debido a la existencia de los pueblos íberos. Pero cuando los romanos establecieron su dominio, ellos no la llamaron así, sino que la llamaron Hispania, del cual deriva el nombre actual de España. Pero sucede que, como no se sabe el origen exacto de la palabra Hispania, porque la misma no tiene una raíz latina, se asume que esta palabra proviene de los fenicios, ya que los fenicios tenían un término similar que era Hispania, que quiere decir isla del norte o isla de los conejos, ya que en la península ibérica abundaba el conejo común o el conejo europeo, que para los fenicios pues era desconocido. Otro término similar está en la lengua euskera y es la palabra Hispania, que pues sería un término que hace referencia a un poblado o a un castro, que quiere decir como poblado fortificado. Pero en todo caso, la hipótesis más aceptada es que la palabra Hispania proviene del fenicio y estaba relacionada con un dios fenicio que era representado en las montañas. Entonces parece ser que cuando los fenicios llegaron a la península ibérica, pues la geografía les recordó tal vez los montes sagrados que los fenicios tenían en lo que actualmente es Líbano o Cisjordania, y pues acabaron adoptando el término para llamar al territorio. Independientemente de el término Hispania, sucede que los romanos gobernaron este territorio durante más de 6 siglos. Entonces lo que sucedió es que todas las antiguas costumbres culturales que tenían los pueblos íberos fueron modificadas de manera irreversible, porque el territorio se romanizó a más no poder. Entonces, ¿qué sucedió? Que los romanos construyeron calzadas, construyeron acueductos, construyeron ciudades como por ejemplo Emérita Augusta, y al mismo tiempo pues el elemento que fue como la unión de esta romanización fue el ejército romano, primero porque eran la fuerza de ocupación y en segundo lugar porque muchos veteranos de las legiones eran licenciados y se establecían como colonos en la península ibérica, y a su vez como colonos y ciudadanos romanos pues ellos conformaron la aristocracia.
Entonces lo que sucedió fue que los pueblos indígenas locales rápidamente adoptaron las costumbres romanas. De igual manera, pues esto ya había sucedido antes, porque debemos recordar que cuando llegaron fenicios, llegaron cartaginenses, llegaron griegos, pues los locales adoptaron muchas de las costumbres de ellos. Entonces con los romanos fue exactamente lo mismo. Con el pasar del tiempo, Hispania se convirtió en una parte muy importante del Imperio Romano, porque por ejemplo Hispania dio emperadores a Roma, como por ejemplo Trajano, Adriano y Teodosio. También les dio filósofos como Lucio Apneo Séneca, también teólogos como Paulo Orosio y Prisciliano de Ávila. También apareció el retórico Quintiliano. También hubo poetas como por ejemplo Marcial, Lucano y Prudencio. También geógrafos como Pomponio Mela, o políticos como Marco Annio Vero o Lucio Cornelio Balbo, entre muchos otros personajes ilustres. Aparte de esto, también la población en Hispania pues pasó a integrar también la sociedad romana. Entonces pues también se estableció el mismo orden social. Habían patricios que pues eran la nobleza romana, también habían hombres libres, habían esclavos, las mujeres también habían libres y esclavas. Claro está que los hombres tenían más privilegios que las mujeres libres. Y bueno, aparte de esto pues la provincia romana de Hispania pues también aportó en economía, en arte y en muchos aspectos al imperio. Una de las herencias romanas más importantes es el idioma, ya que las lenguas romances que se hablan en España y en Portugal pues son descendientes directas del latín. Sucede que a nivel político los romanos organizaron la provincia de Hispania mediante la subdivisión de diferentes provincias que estaban administradas bajo el gobierno de pretores, que actuaban como gobernantes en nombres del emperador. Y todas estas provincias administrativas estaban conectadas por medio de calzadas, y pues a lo largo del dominio romano pues digamos que la Hispania romana tuvo otras provincias más pequeñas, como por ejemplo la de Hispania Ulterior, Hispania Citerior, la provincia de Bética, de Lusitania, de Tarraconense, Cartaginense, Galaesia y Mauretania Tingitana, esta última en África del Norte. La prosperidad que tenía la provincia romana de Hispania llegó a su final en el siglo V después de Cristo, porque en ese momento sucedieron las invasiones germánicas que hacen parte de un contexto más grande que es el periodo de las grandes migraciones, cuando diversos pueblos que habitaban en Eurasia empezaron a migrar por cuestiones de sobrepoblación y cambios climáticos. El Imperio Romano no fue el único afectado, porque también se vieron golpeados por las invasiones el Imperio Gupta en la India y las diversas dinastías imperiales de China. Pero en el caso del Imperio Romano sucedió que los pueblos nómadas y que estaban migrando se movían unos con otros, y esto generó un efecto de bola de nieve que golpeó al Imperio Romano y causó su caída. Resulta que en el año nuevo del año 406, diversos pueblos bárbaros de origen iranio y también germano, como por ejemplo los vándalos, suevos, alanos, que eran los principales,
seguidos de otros grupos más pequeños de sármatas, burgundios, alamanes y francos, cruzaron el río Rin, que estaba congelado en ese momento, y comenzaron a saquear la provincia romana de la Galia, en la actual Francia. Estos pueblos saquearon el territorio durante 2 años. Esto sucedió porque el Imperio Romano en esta época estaba a puertas de su caída. Entonces había una crisis económica, política, social. También el imperio ya estaba bastante germanizado debido a la inclusión de pueblos germanos como auxiliares del ejército. Y había una costumbre, y era que las legiones romanas levantaban y también destituían emperadores a voluntad. En este juego de poder se vieron involucrados los pueblos germánicos. Resulta que los romanos tenían un sistema que era el de federati o federados. Este sistema era que los romanos les entregaban a los pueblos germánicos tierras para que éstos las defendieran a nombre del imperio. Y también pues tenían que colaborar con lo que era la economía. Gracias a esto los principales pueblos germánicos, los más grandes, se vieron involucrados en los asuntos internos del imperio. Entonces los usurpadores que buscaban el trono imperial, ellos muchas veces establecían alianzas con estos pueblos bárbaros, y esto pues también justificaba la entrada de estos pueblos en las provincias romanas. Por esa época había una lucha entre 3 aspirantes al trono imperial. Uno era Constancio, el otro era Honorio y el otro era Máximo de Hispania. Aquí sucedió que Máximo de Hispania estableció una alianza con los suevos, con los vándalos y también con los alanos. Así que estos, después de saquear la Galia, acabaron estableciéndose dentro de la provincia de Hispania. Y aquí pues ellos se establecieron de la siguiente manera. Los suevos se quedaron a vivir en la provincia de Galaesia. Los vándalos silingos compartieron la provincia de Galaesia con los suevos. Los alanos controlaron básicamente la mitad de la península ibérica y los vándalos asdingos se ubicaron en la provincia de Bética, al sur de Hispania, mientras que la provincia de Tarraconense básicamente hacia lo que es el centro oriente de la actual España, quedó bajo el control de los romanos. Más adelante sucedió que la carrera por el trono imperial la ganó el emperador Honorio, y durante su gobierno apareció un pueblo germánico que eran los visigodos. Los visigodos como tal hacían parte de otro pueblo germánico mucho más grande, que eran los godos, los cuales habitaban en Escandinavia, pero ellos dejaron esas tierras y migraron a Europa. En un momento los godos fueron sometidos por los hunos, por lo tanto se dividieron en 2 grupos, los ostrogodos, que se quedaron bajo el dominio huno, y los visigodos, que buscaron ser federados del imperio.
Los visigodos en un principio se establecieron en la región de los Balcanes, pero allí fueron sobreexplotados por los romanos y ahí sucedió la batalla de Adrianápolis, donde murió el emperador Valente. Posteriormente los visigodos se establecieron definitivamente en Iliria, pero en el año 401 los visigodos bajo el mando del rey Alarico I abandonan los Balcanes y viajan a Roma. Y aquí ellos van a protagonizar el saqueo de Roma en el año 410, donde aparte de tomar las riquezas romanas, también secuestraron a la hermana del emperador Honorio, que era Gala Placidia, y la llevaron como botín. Posteriormente los visigodos intentaron controlar el Mediterráneo, pero esto no funcionó debido a la muerte del rey Alarico I, y sus sucesores pues desestimaron este plan. El siguiente rey de los visigodos fue Ataulfo, el cual pues se casó con la hija del emperador Honorio y a cambio de tierras y de paz se estableció como federado al sur de la Galia. Entonces entre los años 411 y 414 pues este rey luchó para tratar de establecer a los visigodos de una forma estable al sur de la Galia, pero esto no funcionó. Más adelante, el siguiente rey de los visigodos fue Gualia, el cual trató de establecer a su pueblo en África del Norte, pero una tormenta los dejó sin suministros. Entonces ellos buscaron ser federados de Roma y establecieron un acuerdo con el emperador Honorio, que era el siguiente. Ellos lucharían a nombre del emperador Honorio para expulsar de la provincia de Hispania a los vándalos, suevos y alanos, y también estaban dispuestos a devolverle a su hermana, Gala Placidia. Entonces, ante esta oferta, el emperador Honorio aceptó y les envió los suministros que necesitaban. Y aquí sucedió que los visigodos ingresan por primera vez en la península ibérica, y luego de una campaña militar ellos derrotan a los vándalos y a los alanos. De hecho, la campaña militar de los visigodos fue muy aplastante. Entonces el emperador Honorio, debido a la importancia que tenía la provincia de Hispania, porque era una de las, digamos, más estables del imperio y también ya altamente romanizada, lo que sucedió fue que decidió enviar a los visigodos de vuelta a la Galia, y allí los reinstaló como federados, y el único pueblo germánico que quedó como federado dentro de la península ibérica fueron los suevos. Es aquí donde se origina el reino suevo de Hispania y el reino visigodo de Tolosa o de Toulouse, centrado en Francia. El reino visigodo de Toulouse existió entre los años 418 y 502. Durante el gobierno del rey Teodorico I, los visigodos actuaron a veces apoyando a Roma, pero también a veces actuaron bajo sus propios intereses, porque la idea de los visigodos era aprovechar que el imperio romano se estaba hundiendo para expandir sus dominios. Y esto no era algo que únicamente hicieran los visigodos, porque esto básicamente lo hacían todos los pueblos germánicos, que pues alegaban ser federados. Resulta que los suevos que estaban en Hispania empezaron a ser presionados por los vándalos. Entonces esto provocó que el emperador Honorio enviara pues un ejército que apoyara al reino de los suevos. Es ahí cuando sucedió la batalla de los Montes Nervacios. Pero 2 años después, los romanos ya estaban cansados de el vandalismo que estaban haciendo los vándalos
en la península ibérica y pues decidieron expulsarlos definitivamente. Pero para esta campaña los romanos necesitaban sí o sí el apoyo de los visigodos. Entonces los visigodos intervinieron en la campaña y el ejército visigodo derrotó decisivamente a los vándalos y también a los alanos. En este punto sucedió que los vándalos silingos que estaban al norte de la península ibérica pues se movieron al sur hacia Bética con los vándalos asdingos. Entonces los vándalos se unificaron en un solo pueblo y a ellos se les unieron los alanos. Después de la derrota, los visigodos abrieron las rutas para que los vándalos y los alanos pasaran a África del Norte. Después de esto, el único pueblo germánico que quedó en la península fueron los suevos, porque los visigodos regresaron a la Galia. Sucedió que después de esto, el rey Teodorico I empezó a organizar un entramado político que beneficiara a los visigodos. Y esto sucedió porque cuando murió el emperador Honorio, pues acabó el trato de federado que tenían los visigodos con Roma. Entonces los visigodos estaban temiendo que los expulsaran o que sufrieran un ataque por parte de los romanos. Entonces lo que hicieron los visigodos fue intervenir en la política interna de Roma, porque ahí apareció el emperador Valentiniano III, que era hijo de Gala Placidia. Y Valentiniano III estableció una alianza con los visigodos en contra del cónsul Aecio, ya que Aecio fue uno de los últimos líderes importantes que tuvo el Imperio Romano. Entonces los visigodos acordaron apoyar al emperador Valentiniano III, pero sucedió que el plan no funcionó porque el cónsul Aecio derrotó a los visigodos entre los años 426 y 436. De manera que pues los visigodos se vieron obligados a apoyar a Roma en la batalla de los Campos Cataláunicos en contra de Atila, y en esta batalla murió el rey Teodorico I. Mientras esto sucedía en la Galia, en Hispania, sucedió que los suevos empezaron una serie de campañas militares donde ellos comenzaron a expandir sus dominios, al punto que ellos controlaron básicamente la mitad de la península ibérica y únicamente los romanos controlaban la provincia de Tarraconense. De hecho, en su avance militar, los suevos trasladaron su capital de Bracara Augusta, en la actual Portugal, hacia la ciudad de Meria, en España. Y pues en este momento los romanos buscaron acabar con el problema suevo. Entonces lo que sucedió fue que los romanos solicitaron el apoyo de los visigodos y los visigodos pues intervinieron en la península ibérica y acabaron con el reino suevo en la batalla del río Órbigo, en la cual pues los visigodos mataron al rey suevo Requiario, y después de esto los visigodos devastaron la península y se retiraron a la Galia nuevamente. En este punto pasó que el reino suevo siguió existiendo en la península ibérica, pero quedó muy debilitado. Entonces ellos entraron en una guerra civil y pues el estado se fue debilitando y los visigodos comenzaron a intervenir en la política interna de los suevos hasta que más adelante pues acabaron siendo conquistados.
Así se mantuvo la situación hasta que entre los años 470 y 475 el rey de los visigodos, Eurico, inició una serie de campañas militares para extender sus dominios en la Galia, ya que el imperio romano ya estaba a punto de caer. Entonces lo que sucedió fue que el rey Eurico tomó el control de la región de Aquitania y acto seguido pues invadió la provincia de Tarraconense y así ocupó las poblaciones de Roncesvalles, Pamplona y Zaragoza. Y esto pues fue el punto de partida para que más adelante los visigodos se establecieran en la provincia romana de Hispania. Y finalmente sucedió que en el año 476 el imperio romano occidental cayó, cuando Odoacro y su pueblo germánico de los Herulos tomaron la ciudad de Roma y destituyeron al último emperador. A partir de ese momento, el reino germánico más poderoso de Europa occidental era el reino visigodo de Toulouse. Y lo que hizo el rey Eurico fue comenzar una labor administrativa en la que se afianzara el Estado. Pero sucedió que más adelante su hijo Alárico II no continuó la labor de su padre y lo que sucedió fue que el reino visigodo de Toulouse decayó rápidamente y esta caída sucedió por cuestiones religiosas porque Alárico II comenzó a perseguir a los católicos y lo que pasaba era que como el cristianismo había florecido dentro del imperio romano, pues los ciudadanos galorromanos eran católicos y esto pues fue aprovechado por el rey de los francos Clodoveo I, el cual se hizo católico para poder gobernar sobre la población. Entonces esto desestabilizó la base administrativa del reino visigodo de Toulouse porque perdió el apoyo de la población. Posteriormente los francos comenzaron a hacer la guerra contra los visigodos y entre los años 494 y 502 pues hubo una serie de batallas y enfrentamientos que desembocaron en la batalla de Beauvillé en el año 502 y en esta batalla los francos derrotaron decisivamente a los visigodos. Y después de esto sucedió que los visigodos pues se movieron hacia la península ibérica y establecieron su corte en Barcelona entre los años 508 y 511, antes de trasladarse a la ciudad de Toledo para fundar el reino visigodo de Hispania, que también es conocido como el reino visigodo de Toledo. En este punto sucedió que en las cercanías estaban los ostrogodos, en Italia específicamente, y ellos eran gobernados por el rey Teodorico el Grande. Este rey quería volver a unificar a los ostrogodos y a los visigodos en un solo pueblo como lo habían sido en la antigüedad. Pero sucedió que pues luego de la derrota que sufrieron frente a los francos, pues el rey Alárico II murió en la batalla y entonces ahí hubo un vacío en el poder, porque el hijo de Alárico era Amalárico, pero era un niño y por lo tanto no podía gobernar. Entonces lo que hizo el rey Teodorico el Grande fue ejercer su regencia por una cuestión de parentesco familiar y también por parentesco cultural. Y mientras Amalárico crecía, el rey Teodorico el Grande nombró como reyes a dos nobles visigodos. Uno fue Teudis y el otro fue Teudicelo. Y los dejó a cargo del reino visigodo de Hispania, mientras que Teodorico el Grande pues se hizo a cargo de los asuntos que habían en Italia.
Al poco tiempo el rey Teodorico el Grande murió y pues Amalarico alcanzó la mayoría de edad y se convirtió en rey. Pero aquí comenzó una conspiración palaciega, porque el rey Amalarico no podía gobernar a los visigodos porque él constantemente tenía la intromisión de Teudis y Teudicelo, y aparte se suma otro personaje y era su esposa Clotilde, la cual era de origen franco. Entonces estos personajes buscaban influir sobre el rey Amalarico y hubo un punto en el que el rey se cansó. Entonces él comenzó a despreciar a Clotilde y sucedió que ella pues se quejó con su hermano Childeberto I, que era rey de los francos. Entonces los francos hicieron la guerra contra los visigodos y en medio de este caos Teudis aprovechó para asesinar al rey Amalarico y tomar su lugar. En ese momento Teudis se convirtió en rey de los visigodos y él estableció la paz con los francos y se dedicó a extender sus dominios dentro de la península ibérica. Resulta que en ese momento el Imperio Romano Oriental, que luego se convirtió en el Imperio Bizantino, estaba gobernado por el emperador Justiniano I, y este buscaba restablecer el antiguo Imperio Romano, pero dirigido ahora por los bizantinos. Entonces Justiniano I ordenó la reconquista de los territorios romanos y esta campaña fue emprendida por generales muy capaces como el general Belisario. Este general desembarcó en África y acabó con el reino vándalo en Túnez después de las batallas de Ad-Décimon y Etricamerón, y estas noticias fueron muy preocupantes para los ostrogodos y los visigodos. Y estas preocupaciones se materializaron en el año 535, cuando justamente los bizantinos desembarcaron en Italia y amenazaron al reino ostrogodo de Italia. Y también sucedió lo mismo, y fue que los bizantinos se establecieron en buena parte de África del Norte y también se establecieron dentro de la península ibérica, en las regiones del sur y en el Levante español. En ese punto, lo que sucedió fue que los visigodos y los ostrogodos formaron una alianza, y esa alianza se conoció como la Alianza Gótica. Y esta alianza gótica pues supuso un problema muy serio para los francos y también para los bizantinos. Entonces los francos y los bizantinos se aliaron en contra de esta alianza gótica, y fue así que el rey de los francos Childeberto I pues atacó Hispania e invadió la provincia de Tarraconense, poniendo cerco a Zaragoza. A pesar de todo, los francos fueron derrotados y pues se retiraron nuevamente hacia sus dominios. Y parte de esta retirada también sucedió porque por esa época apareció una peste que fue conocida como la peste de Justiniano, que fue algo así como una antecesora de lo que más adelante sería la peste bubónica. Entonces hubo una mortandad de personas y esto pues debilitó a los estados enfrentados, y por eso la guerra ahí entró en pausa. Más adelante el rey Teudis buscó expulsar a los bizantinos de Ceuta, pero fracasó y al poco tiempo murió y fue sucedido por otro rey que fue Teudicelo, pero este también gobernó por poco tiempo.
Los bizantinos establecieron una provincia dentro de la península ibérica y el rey visigodo Atanagildo trató de expulsarlos, pero no pudo hacerlo y debió firmar un tratado de paz con ellos. Más adelante, bajo el dominio de los reyes Leovigildo y también Recareo, ellos lo que hicieron fue hacer la guerra contra los bizantinos, pero al mismo tiempo bajo su gobierno, estos dos reyes pues dominaron el territorio de la península ibérica, también conquistaron al reino de los suevos definitivamente, de manera que el único reino germánico que quedó en el territorio fueron los visigodos, y al mismo tiempo se estructuró el estado visigodo como una monarquía no hereditaria en la que el monarca se apoyaba en el aula regia y en los concilios de Toledo. También Leovigildo promovió la igualdad entre los ciudadanos hispano-romanos y los visigodos y derogó la ley que prohibía los matrimonios mixtos. También en este punto hubo una cuestión, y era que los visigodos eran cristianos arrianos, mientras que los habitantes de Hispania, o sea los hispanos-romanos, eran católicos, y por este motivo hubo mucha tensión. Pero más adelante, el rey visigodo Recesvinto, en el año 589, se hizo cristiano católico y promulgó la ley Liber Luisiorum, que fue un cuerpo de leyes conocido como la gran obra legal del reino visigodo. Entonces esto ya le dio una base más firme al estado germano. Pero resulta que desde antes de que llegaran los visigodos, durante la época de las invasiones germánicas a la península, cuando todavía era parte del Imperio Romano, las ciudades hispano-romanas comenzaron a acelerar su caída debido a las constantes invasiones de los pueblos extranjeros, alanos, vándalos, suevos y visigodos. Entonces esto afectó las actividades comerciales y artesanales. También otro problema que pasó fue que las rutas de comunicación romanas cayeron en desuso, entonces la economía se debilitó demasiado, y este problema económico lo heredaron los visigodos. La solución que pusieron los visigodos para acabar con este problema fue que la economía se volvió rural y la agricultura y la ganadería se convirtieron en las actividades principales. Esto en un principio funcionó bien, pero hubo otro problema después que sí fue decisivo en la caída del reino visigodo más adelante, y fue que la monarquía visigoda tenía la costumbre de pagar los cargos administrativos y militares mediante las tierras. Entonces esto dio lugar a la concentración de propiedades en manos de la nobleza hispano-romana. Y esto fue un problema porque la nobleza comenzó a tener mucho poder y comenzó a intervenir en los asuntos de los reyes. Entonces la nobleza se fue fragmentando en facciones que pues fueron utilizadas por los reyes en sus enfrentamientos, y esto acabó fragmentando administrativamente al reino visigodo. Y más adelante, cuando empezaron a haber problemas económicos debido a que los visigodos dependían de la agricultura, pues la nobleza no hizo frente a estos problemas y comenzó a haber ahí una crisis económica, social, donde pues la base administrativa del reino se fragmentó, y esto también le permitió más adelante a los musulmanes poder conquistar con más facilidad la península ibérica.
A finales del siglo VII el reino visigodo entró en caos porque hubo guerras entre la nobleza y esto fue seguido de la crisis económica. También el país había sufrido epidemias donde hubo buena parte de la población que murió y también hubo hambrunas cuando las cosechas pues no funcionaron como se esperaba. En este contexto, el rey visigodo Wamba tuvo que combatir contra los pueblos vascones, pero luego fue destronado. A pesar de todo, continuó existiendo más luchas internas entre el rey visigodo Égica y su hijo Witiza, quien se convirtió en rey de los visigodos entre los años 702 y 710. Sucedió un punto en el que el rey Witiza murió, pero no se sabe si fue de causas naturales o si acabó siendo asesinado. En todo caso, el siguiente rey de los visigodos fue Rodrigo. Pero todavía seguía existiendo una división entre los que apoyaban a los descendientes de Witiza y los que apoyaban al rey Rodrigo. Por esa época, los musulmanes ya habían intentado invadir la península ibérica. De hecho, ellos ya habían realizado ataques marítimos y desde lo que actualmente es Marruecos, ellos también se habían establecido en el sur de la península ibérica y habían realizado saqueos y se retiraban. De hecho, ya los musulmanes tenían la intención de establecerse en la península. Lo que sucedió fue que esto se demoró porque los musulmanes en su conquista de África del Norte se enfrentaron a los reinos bereberes que todavía eran cristianos y hubo rebeliones, por lo cual pues los musulmanes se centraron en estos problemas antes de pensar en la península. Pero en este enfrentamiento entre la nobleza visigoda pues sí sucedió ya la invasión musulmana de la península ya completa, porque sucedió que los descendientes de Witiza buscaron la ayuda musulmana de Tariq ibn Ziyad y lo ayudaron a atravesar el estrecho de Gibraltar. El rey Rodrigo se encontraba luchando en contra de los vascones en Pamplona cuando se produjo la invasión musulmana. En un principio los visigodos no se preocuparon con la llegada de Tariq, porque como ya era común que los musulmanes hicieran ese tipo de expediciones, pues se consideraba como algo normal. Pero cuando las fuerzas de Tariq pues no se retiraban ya de la península, pues esto ya causó preocupación. Y en ese momento pues el rey Rodrigo decidió viajar al sur de la península para enfrentar a los musulmanes. Pero como el ejército visigodo estaba muy debilitado por los constantes enfrentamientos entre la nobleza, pues él aceptó la ayuda de los witicianos, sin saber que este bando lo traicionaría. Ahí fue cuando sucedió la batalla de Guadalete en el año 711. Entonces en ese momento el rey Rodrigo fue abandonado por las tropas witicianas y los musulmanes ganaron la batalla. A pesar de todo, en este punto lo que sucedió fue que los musulmanes del califato omeya vieron las ventajas que supondría ocupar la región de Hispania y continuaron avanzando, y así pues conquistaron al fragmentado reino visigodo, y ahí fue cuando comenzó la dominación musulmana de España y de Portugal. A pesar de todo, los musulmanes no ocuparon en su totalidad la península, por lo que al norte los visigodos y los austures se agruparon en torno a don Pelayo, que era un noble visigodo, y estas serían las bases de lo que más adelante serían los reinos cristianos que emprenderían la reconquista, es decir, la expulsión de los musulmanes de la península ibérica, pero pues esto ya hace parte de la Edad Media de España.
Bueno, en conclusión, como podemos notar desde la época prehistórica, España vio la construcción de poblados, asentamientos y una importante difusión cultural de Oriente y Occidente con la llegada del Neolítico. La herencia de los pueblos prerromanos y posteriormente de fenicios, griegos, romanos y germanos la podemos ver en la arquitectura y el arte que hay en Cádiz, Mérida, Córdoba, Ampurias o Toledo. El idioma castellano también refleja esta mezcla de culturas con el latín de Roma y las palabras de origen griego, fenicio, gótico e incluso términos de origen prerromano. Conocer esta historia es importante para todos, para los españoles, para los amantes de la historia y también para los hispanohablantes, porque a pesar de la lejanía en el tiempo y la geografía, esta historia aún nos acompaña en el arte, el idioma y nuestra cultura. Muchas gracias por escucharme y que tengan un buen día, una buena tarde o una buena noche.